Buenas tardes para los que no me conocen. Yo soy la doctora Karen Juneman, soy ginecóloga mastóloga de la Clínica Alemana y vengo a presentarles esta charla sobre la sexualidad en las pacientes sobrevivientes de cáncer de mama. A modo de introducción, contarles que cada año a nivel mundial se diagnostican cerca de 1,5 millones de casos nuevos de cáncer de mama. Es lejos el cáncer más frecuentemente diagnosticado en las mujeres, aproximadamente el 23% del total de estos. Y las mujeres que han padecido cáncer de mama, además, son el mayor grupo de mujeres sobrevivientes de un cáncer, cerca del 41% del total de estos. Con el correr de los años, el número de sobrevivientes de cáncer continúa claramente en aumento, dado el envejecimiento de la población y a la mejoría en la detección precoz y los tratamientos de esta enfermedad. De esta forma, a medida que los sobrevivientes viven más, los temas de calidad de vida, como lo hemos hablado en distintas charlas durante el día, se hacen cada vez más y más importantes en el manejo del seguimiento de estos pacientes. Por otro lado, tenemos que la prevalencia de disfunciones sexuales en la población general en Estados Unidos es aproximadamente un 40% y llega a aumentar a un 90% en pacientes con cánceres ginecológicos. Esto claramente implica una alteración de la calidad de vida y del ajuste psicosocial. Y la alteración en la sexualidad se puede dar inmediatamente durante el tratamiento, pero también a largo plazo. ¿Qué síntomas podemos encontrar en estas pacientes? Esto es claramente un tema multifactorial, va a depender principalmente de los tipos de tratamientos que reciban las pacientes, si es cirugía, radioterapia, quimioterapia, hormonoterapia, uno, varios, todos, etc. Y dentro de los síntomas más habituales que podemos encontrar, tenemos los bochornos, hasta en un 51% de los casos, la sequedad vaginal, entre un 45 y un 63%, los problemas de líbido y excitación, entre un 15 y un 46%, dificultades en el orgasmo, entre un 16 y un 36%, pérdida de la sensibilidad, hasta en un 36%, dolor crónico, entre un 30 y un 38%. Por otro lado, tenemos también la presencia de cicatrices, se puede producir una menopausia precoz, puede existir fatiga crónica. Tenemos que pensar que la quimioterapia puede producir efectos que afecten tanto el deseo como la excitación, puede producir aumento de peso, mucositis y alopecia o pérdida del cabello, que de hecho está descrito como de los síntomas más estresantes que pueden sufrir las pacientes. La pregunta es, ¿tenemos herramientas para poder manejar estas pacientes y estos síntomas? Y la respuesta es un gran sí. La verdad es que existen múltiples tratamientos, solo los voy a nombrar porque hablar de ellos da por sí solo para una presentación. Podemos dividirlos a grandes rasgos en tratamientos locales para el manejo principalmente de los síntomas como sequedad vaginal y los tratamientos sistémicos. Dentro de los locales están los lubricantes vaginales, los hidratantes vaginales, ciertos tratamientos hormonales vaginales, el uso de anestésicos locales, el láser vaginal también. Y dentro de los tratamientos sistémicos tenemos distintos medicamentos, tanto para el manejo de síntomas como los bochornos, como también los síntomas vaginales. Las recomendaciones actuales son usar herramientas no hormonales como primera línea, y si estas fallan, considerar el uso de hormonas locales en conjunto con el oncólogo por poco tiempo y explicando bien eventuales riesgos. Entonces, tratamientos hay. El tema es que tenemos que tener súper clara la definición de la salud sexual y que es un tema multifactorial. Va mucho más allá de la relación sexual en sí. Depende de la intimidad, del deseo, de la imagen corporal que hemos hablado tanto hoy durante todo el día, ¿no? De la excitación, del orgasmo, de la satisfacción. Además, tenemos que tener súper claro qué es lo que le pasa a una paciente que se enfrenta a un diagnóstico de cáncer, que era un poquito lo que hablaba Carolina, que probablemente nos vamos a enfrentar a una paciente que está en shock por el diagnóstico que acaba de recibir, que está con mucho miedo por todo lo que tiene que enfrentar, con mucha ansiedad y que se tiene que enfrentar a muchos tratamientos. Por otro lado, ¿cuál es la realidad actual del manejo de estas pacientes? Y es aquí donde les quiero presentar este trabajo, recientemente publicado, en donde se analiza quiénes manejan los síntomas menopáusicos, sexuales, etcétera, en las pacientes sobrevivientes de cáncer de mama, y si es que esto funciona o no funciona. Es un estudio realizado en Australia
a hombres y mujeres que tuvieron cáncer de mama y que voluntariamente quisieron participar. Analizaron síntomas menopáusicos más frecuentes, su prevalencia y su severidad, si es que recibieron tratamiento o no, de parte de quién se recibió el tratamiento y la efectividad de estos tratamientos. Se contactaron 2.286 pacientes, respondieron solo 524. Fíjense que 74% reportó síntomas. La edad media es 55,2 años, es una edad bastante joven. Y la sobrevida promedio era de 5,7 años desde el diagnóstico. Aquí les quiero mostrar que los síntomas más frecuentes lejos fueron los bochornos, los problemas del sueño y la sequedad vaginal. La gran mayoría, eso sí, eran síntomas que se podían catalogar como moderados. 36% reporta que los síntomas afectan la habilidad de seguir con su vida. Y solo al 32% de todos los síntomas se les ofreció tratamiento. De hecho, miren acá, por ejemplo, en esta tabla, en el tema de los problemas sexuales, 63,7% no recibió ningún tipo de cuidado. Y de los que recibieron cuidado, solo el 12,5% estaba satisfecho con el cuidado que recibió y 12,8% no lo estaba. Es así como también podemos ver acá cuando se les preguntó por la necesidad de mayor apoyo con respecto al tema, por ejemplo, de los síntomas menopáusicos o los problemas sexuales, podemos ver cómo acá, en el tema de los síntomas menopáusicos, el 60% refirió sentir que necesitaba mayor apoyo y el 53% en el caso de los temas sexuales. Efectivamente, la gran mayoría siente que necesita un poquito más de apoyo, no una gran cantidad de apoyo, pero la gran mayoría siente que necesita más apoyo en el manejo de esto. Y fíjense aquí en cuanto a quién maneja los síntomas, y vámonos al tema de los problemas sexuales. Y fíjense aquí cómo en el no manejo o el automanejo del 70% en el caso de los problemas sexuales. Y de ahí, ¿quién viene en frecuencia como el que mayormente maneja este tipo de síntomas? Los médicos generales. Esa es la realidad. Tenemos esta otra encuesta, por ejemplo, que se realizó en el año 2010 a 3.000 sobrevivientes de cáncer. Habían 63% de mujeres y 37% hombres, en donde 66% reportó discapacidad sexual en el funcionamiento sexual como una preocupación física, pero solo un 30% buscó cuidado al respecto. Y tenemos que tener claro que los problemas sexuales pueden aumentar con el tiempo, por lo que es sumamente crítico intervenir el tema de manera precoz. Por otro lado, tenemos este otro trabajo, que es una encuesta a profesionales de cuidados paliativos sobre la vivencia de la sexualidad de sus pacientes. Es un estudio prospectivo descriptivo en donde se realizó una encuesta anónimo a profesionales de la salud de unidades de ingreso y de atención domiciliaria del Servicio de Cuidados Paliativos del Hospital San Juan de Dios en Navarra, en donde se les realizó 10 preguntas. Y que eran estas preguntas. En tu opinión, ¿crees que tus pacientes tienen algún problema en su vivencia de la sexualidad? ¿Crees que su enfermedad les afecta en su vivencia de la sexualidad? ¿Crees que se les debería preguntar acerca de ello? ¿Crees que estás cualificada para hablar de ello con tus pacientes? ¿Te parece importante estar cualificada para hablar de ello? ¿Alguna vez te ha hablado algún paciente sobre su sexualidad? ¿Alguna vez te han manifestado algún problema acerca de su vivencia? ¿Alguna vez te han solicitado ayuda en este sentido? ¿Te parece que hablas de sexo con naturalidad? ¿Crees que tu propia vivencia de la sexualidad te afecta a la hora de preguntar o hablar de ello con tus pacientes? Y la verdad es que para resumirles un poco el trabajo, les puedo contar lo siguiente. Respondieron 88% de los encuestados. 100% cree que la enfermedad afecta la vivencia de la sexualidad de sus pacientes. 48% cree que se debería preguntar sobre el tema. 57% cree que no se encuentra cualificado para hablar sobre el tema con los pacientes. Y 78% cree que necesita más formación. Fíjense que se ha descrito que el 74% de los sobrevivientes de cáncer cree que su médico tratante debiera preguntarles regularmente sobre temas sexuales y 64% de ellos dice que su médico jamás lo ha hecho.
Por lo tanto, la realidad es que efectivamente no se pregunta. Existe una sensación de falta de conocimiento, de incomodidad, de invasión a la privacidad. Y por otro lado, los pacientes no lo cuentan espontáneamente. No todos los problemas sexuales se convierten en una disfunción. Muchos de ellos se solucionan con información y apoyo adecuado. De hecho, estudios muestran que entre el 80 y el 90% de las pacientes se benefician con el asesoramiento post-tratamiento. La disfunción sexual es una de las consecuencias más estresantes del tratamiento del cáncer. Su presencia, de hecho, ha mostrado tener un efecto negativo significativo en la calidad de vida. Y aunque estos temas han sido bien documentados y hay un sinnúmero de estrategias para intervenir en la ayuda a estos pacientes, muchos sobrevivientes no se sienten preparados para los cambios potenciales en su sexualidad y a menudo no reciben un soporte adecuado para manejar este tipo de problemáticas. Por lo tanto, recalcar que herramientas hay y que no debemos olvidar la definición de la sexualidad que implica muchos conceptos. No es solo el manejo de un síntoma, pueden haber muchos aspectos de la sexualidad que pueden estar disfuncionantes. Y esto nos lleva a recalcar algo que ha sido nombrado durante muchas charlas hoy, y que es que el manejo de estas pacientes debe, sí y solo sí, ser hecho por un equipo multidisciplinario. De esta forma, para ir terminando, los invito a preguntar sobre el tema a sus pacientes, a buscarlo dirigidamente y de esta manera derivar de manera precoz y oportuna. Eso era lo que les quería contar. Muchas gracias.